Bienvenidos, ¿cómo están? Nosotros todo el tiempo trabajamos en organizaciones y todo el tiempo trabajamos con la palabra. Entonces, como somos personas que todo el tiempo estamos trabajando con la palabra, estamos trabajando con el lenguaje, es importante que sepamos utilizar la herramienta del lenguaje, o sea, que sepamos manejar la materialidad de la palabra, que no es algo menor, porque por lo general nosotros decimos, bueno, yo hablo español, el otro entiende español, le digo en español, si yo le digo A, el otro entiende A. Esto por lo general no se produce de una manera simple. Nuestros líderes tienen que saber aprender a manejar la herramienta de la palabra, del lenguaje, de la materialidad del lenguaje y por sobre todo la forma de comunicación que tienen con su equipo operativo. Porque hay líderes que son brutos, hay líderes que son torpes, hay líderes que son mal hablados, hay líderes que son mal llevados, como decía mi abuela Pepa, hay líderes que desprecian, hay líderes que no reconocen, hay líderes que todo el tiempo tienen una mala conducta o una mala actitud en la comunicación con su equipo operativo. Pero esto no es lo peor, sino que este líder que puede hacer, no hacer o dejar de hacer con su equipo no es corregido por la parte gerencial o por su project leader. Entonces, como el project leader no corrige a este líder bruto, torpe, mal hablado, mal llevado, que porque se golpeó el dedo gordo con la cómoda, trata mal a todo el equipo el martes, el miércoles, el jueves, ¿sí? Como no es corregido, como no tiene un acto correctivo o un entrenamiento, hace lo que quiere. Ahora, ¿por qué este líder o el gerente o la cuestión o el sector en cuestión que tiene que corregir estas conductas, por qué no lo hace? Y por miedo, por temor o por represalia. También tiene que ver con lo siguiente, ¿no? ¿Para qué lo voy a corregir si las cosas así andan bien? Esto es un error. Entonces, como no hay una dirección sobre la mejora, el líder continúa haciendo lo que quiere y empiezan a haber problemas, conflictos, malos entendidos, retraso en el trabajo, equivocaciones, errores, errores. Tengamos en cuenta que a veces la parte directiva no corrige a los líderes, no corrige al equipo. Entonces, como la parte directiva no hace las mejoras necesarias para el líder o para el sector que tiene una falla, ¿sí? Este error o esta equivocación va a perpetuarse. Entonces, se va a perpetuar el error, la equivocación, los conflictos, los retrasos. Y esto es una decisión directiva. ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta que hay mejoras que tenemos que hacer. Y todos estos indicadores son sinónimos de un síntoma. Es un síntoma, hay un virus. Hay un virus en la empresa, hay un virus en el sector. Entonces podemos decir que la empresa es el huésped y el virus se instala en un sector operativo. Se instala en administración, en operaciones, en logística, en depósito, en ventas. Hay un virus, hay un virus. Y este virus, si la empresa no toma una acción adecuada, ¿qué va a pasar? Se va a propagar para abajo a los colaboradores y para arriba. ¿Qué hacen algunas empresas? Ya va a pasar. ¿Qué hacen otras empresas? Contratan a médicos que no son especialistas. Y hay otras empresas que contratan curanderos, que no son especialistas en la materia. Entonces, como no son especialistas, no acompañan el proceso y le echan la culpa al colaborador, a la empresa, al líder o a Pepito. Es importante saber que una empresa tiene determinados síntomas que tienen que ver con la comunicación específicamente. Tenemos que saber manejar la comunicación, tenemos que aprender a manejar la comunicación, la forma de comunicación, porque el lenguaje es equívoco. El lenguaje es equívoco. Cuando yo emito un lenguaje, cuando el líder le dice algo al colaborador, lo va a recibir al mensaje de manera invertida. Nosotros tenemos que suponer que el mensaje va a llegar de manera invertida. Eso sería la manera correcta de pensar. Yo no tengo que pensar como líder que lo que le digo, el otro lo va a comprender. No.
Porque para eso hay determinados procesos de reconfirmación del mensaje que tenemos que utilizar como líderes. Pero hay líderes que no lo utilizan. Y encima que estos líderes no lo utilizan, la parte, la parte que gerencia a este líder o a este sector no hace nada. No hace nada. ¿Por qué? Porque es complejo cambiar. Porque para cambiar una estructura, para cambiar una forma, tengo que trabajar. Y si tengo que trabajar, implica que haga un esfuerzo. Y si este esfuerzo lo hago y lo hago mal, o este esfuerzo, ¿para qué voy a cambiar si así funciona todo bien? Tenemos que tener en cuenta que el lenguaje es equívoco. Que el lenguaje no es que A significa A para el otro, porque el otro es el que le da sentido al lenguaje. El otro es el que le da sentido a la comunicación. El otro es el que le da sentido a la comunicación. Porque el otro es quien recibe y quien cierra el concepto. Entonces, sabiendo esto, yo tengo que aprender a trabajar con algo que es importante, que es la palabra y que es el lenguaje. Aprender a trabajar con la materialidad del lenguaje. ¿Por qué? Porque hablando las personas no se entienden. Hay que hacer un esfuerzo muy grande para comprender a la otra persona. Y si nosotros no sabemos trabajar con el lenguaje, con la palabra, con la forma de expresión, evidentemente siempre vamos a tener algún problema dentro de nuestro equipo operativo de trabajo. Cabezón, cabezón, piénselo. Nos vemos.